Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor turco. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando por las redes sociales, alimentando la curiosidad de miles y miles de fanulticos, y que involucra a dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo adivinaron, vamos a hablar sobre esa famosa K que Hande ha estado luciendo en su brazalete, un detalle que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones. ¿Q copyright significa realmente esa letra? ¿Es un mensaje oculto? ¿Una declaración superíndice 3N de amor silenciosa? ¿O simplemente una coincidencia? Prepúrense porque vamos a desenredar este enigma, a analizar las pistas que nos han dejado y por supuesto, a sumergirnos en el mundo de Senú con diéresis al cap y la química innegable entre sus protagonistas. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen algo rico y acompu u con diéresis más menos en este viaje de descubrimiento. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre las novelas turcas, sus actores y actrices, y todos los secretos que se esconden detrás de las CU maras. Ahora empecemos. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinu superíndice 3 nimos de U con diéresis copyright cito, talento y por supuesto, pasiu superíndice 3N. Su romance en la pantalla en la aclamada serie Senú con diéresis al cap, traspasu superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que cautivó superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo. Su conexión superíndice 3N era palpable, su química innegable y su amor, al menos para el público, parecua un cuento de hadas hecho realidad. Pero antes de meternos de lleno en el misterio de la K, vamos a recordar por qué copyright Hande y Kerem se convirtieron en un fenú superíndice 3 meno global. Senú con diéresis al cap no fue solamente una serie de televisión superíndice 3N MUS, fue una explosión superíndice 3N de emociones, de paisajes idílicos y de una historia de amor que enganchó superíndice 3 a público de todas las edades y nacionalidades. Hande con su belleza natural y su talento para interpretar personajes complejos, encarnó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con su más menosos de grandeza y un espíritu independiente. Kerem por su parte le dio vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fluo y obsesionado con el trabajo, cuya vida da un giro inesperado al conocer a Eda. La trama, aunque con elementos clásicos de las comedias románticas, supo diferenciarse por su ritmo, sus diálogos ingeniosos y sobre todo, por la química arrolladora entre Hande y Kerem. Desde el primer capítulo, la tensión superíndice 3N entre Eda y Serkan era palpable, un juego de coqueteo y rechazo que mantenía al público al borde del asiento. A medida que la historia avanzaba, la relación superíndice 3N entre los personajes evolucionaba, pasando del odio al amor, de la desconfianza a la entrega total. Pero ayu de la trama principal, Senú con diéresis al cap, abordaba temas relevantes como la importancia de la familia, la superación superíndice 3N personal, la lucha por los más menosos y el poder del amor para transformar vidas. Los personajes secundarios también copyright tenuan un papel importante en la historia, aportando humor, drama y diferentes perspectivas sobre las relaciones humanas. El impacto de la serie fue tal que se tradujo en un aumento significativo del turismo a Turquía, especialmente a Estambul, donde se grabaron la mayor parte de las escenas. Los fans querían conocer los lugares que habían visto en la pantalla, revivir los momentos emblemáticos de la serie y sentirse cerca de sus personajes favoritos. Las tiendas de souvenirs se llenaron de productos relacionados con Senú con diéresis al cap, desde camisetas y tazas hasta joyas y accesorios inspirados en el vestuario de Eda y Serkan. Y por supuesto el impacto en las redes sociales fue inmenso. Cada capítulo de la serie generaba miles de comentarios y reacciones en Twitter, Instagram y Facebook. Los hashtags relacionados con Senú con diéresis al cap se convirtieron en tendencia mundial, demostrando la popularidad global de la serie. Los fans creaban cuentas dedicadas a Hande y Kerem, compartiendo fotos, vídeos y edits de sus momentos románticos. La serie también copyright sirvió superíndice 3 como plataforma para dar a conocer la cultura turca, su música, su gastronomía y sus tradiciones. Desde el momento en que se confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento,
los reyes de las redes sociales y el centro de atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N era analizada al detalle, buscándose un más menos sales de su amor y compromiso. Y fue precisamente en este contexto que la famosa K comenzó superíndice 3 a hacer su aparición superíndice 3N estelar. Durante varios meses, Ande fue vista luciendo un elegante brazalete con una letra K colgando. Inmediatamente las alarmas de los fans se encendieron. ¿Podrá ser esta la K de Kerem? La especulación superíndice 3 en ese disparo superíndice 3, alimentando las teorías mu s descabelladas y las ilusiones mu s románticas. Muchos lo interpretaron como una prueba irrefutable de su amor, un símbolo de su unión superíndice 3N y un recordatorio constante de su relación superíndice 3N. Los foros en Lunea y los grupos de fans se llenaron de debates sobre el significado de la K. Algunos incluso llegaron a analizar la tipografía de la letra, tratando de encontrar pistas que revelaran su origen o su significado oculto. Pero CUL es la verdad de True S de esta misteriosa K. Para entenderlo debemos analizar el contexto en el que surgió superíndice 3 y las posibles interpretaciones que se le han dado. La primera y la más obvia es que efectivamente se trate de la inicial del nombre de Kerem. Después copyright S de todo, era la U con diéresis copyright poca en la que su relación superíndice 3N estaba en su apogeo, y no será descabellado pensar que Ande quisiera llevar un símbolo de su amor cerca de ella. Las fotos de Ande luciendo el brazalete se viralizaron rápidamente, generando aún comentarios y reacciones. Los fans se preguntaban si Kerem le había regalado el brazalete a Ande, o si ella lo había comprado como un gesto de amor hacia U con diéresis copyright L. Sin embargo, también copyright N existen otras teorías. Algunos sugieren que la K podrá representar a otra persona importante en la vida de Ande, como un familiar o un amigo cercano. Ande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, por lo que esta teoría no podrá descartarse por completo. Otros pragmáticos argumentan que simplemente se trata de una pieza de joyería que le gustó superíndice 3 a Ande y que no tiene ningún significado especial. En el mundo de la moda y la farándula, no es raro ver a las celebridades luciendo accesorios llamativos sin que estos tengan un significado profundo. Y es aquí donde la historia se complica, porque poco tiempo después copyright S, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia causó superíndice 3 conmoció superíndice 3N entre sus seguidores, quienes no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. A partir de ese momento, la K del brazalete de Ande cobró superíndice 3 un nuevo significado. Lo seguirá usando. Será un recordatorio de un amor perdido. O lo guardará como un recuerdo agridulce de una U con diéresis copyright poca feliz. La ruptura de Ande y Kerem fue un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3N durante semanas. Se especuló superíndice 3 sobre las posibles causas de la separación superíndice 3N, se analizaron sus declaraciones en las redes sociales y se buscaron pistas en sus apariciones públicas. Para sorpresa de muchos, Ande siguió superíndice 3 luciendo el brazalete con la K incluso después copyright S de la ruptura. Esto generó superíndice 3 a s interrogantes. Estaba tratando de enviar un mensaje. Aún más menos oraba el pasado. O simplemente había decidido que la joya era demasiado bonita como para dejarla guardada en un cajú superíndice 3N. Esta decisión superíndice 3N de Ande de seguir usando el brazalete fue interpretada de diferentes maneras por sus fans. Algunos lo vieron como un aseo más menos al de que aún tenía sentimientos por Kerem, mientras que otros lo interpretaron como una forma de honrar el pasado y seguir adelante con su vida. La verdad es que a día de hoy, el significado exacto de la K en el brazalete de Ande Eru párrafo el sigue siendo un misterio. Ni ella ni Kerem se han pronunciado al respecto, dejando que la especulación superíndice 3N siga alimentando las redes sociales. Y quizá esa sea la magia de todo esto. Que cada uno pueda interpretar la K como quiera, como un símbolo de amor, de amistad, de recuerdo o simplemente como un accesorio de moda. Esta ambigua cuarto edad ha contribuido a mantener viva la llama de la curiosidad y el interu copyright S por la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Lo que es innegable es el impacto que Ande y Kerem tuvieron en el mundo de las telenovelas turcas y en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos. Su química en la pantalla fue inigualable, su amor, aunque efímero, fue real y su legado perdura hasta el día de hoy.
Y la K del brazalete de Ande, ya sea un símbolo de queremos o no, se ha convertido en un icono, en un recordatorio de una historia de amor que vivió superíndice 3 en la pantalla y por un tiempo, también copyright N fuera de ella. Y es que al final del DUA, lo que realmente importa es la pasión superíndice 3N, la emoción superíndice 3N y el talento que Ande y Kerem aportaron a sus personajes y a sus fans. Su trabajo ha trascendido fronteras y ha conquistado corazones en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca permanecerá por siempre. Su impacto en la industria del entretenimiento es innegable, y su influencia se extiende de las fronteras de Turquía. Asu que la superíndice 3 vez que veas a Ande Eru párrafo luciendo su brazalete con la K, recuerda que detrás de esa letra hay una historia de amor, de pasión superíndice 3N, de amistad y de misterio. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero que los recuerdos pueden durar para siempre. Y tal vez en el futuro Ande o Kerem decidan revelar el verdadero significado de la K, poniendo fin a la especulación superíndice 3N y permitiu copyright donos conocer un capítulo de su historia. Pero hasta entonces el misterio seguirá vivo, alimentando nuestra imaginación superíndice 3N y recordú donos el poder del amor y la magia de las telenovelas turcas. Y ahora, para finalizar este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el misterio de la K en el brazalete de Ande Eru Parrafoel, analizando las posibles interpretaciones y el impacto que tuvo en el contexto de su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Hemos recordado su historia de amor en la pantalla y fuera de ella, y hemos reflexionado sobre el legado que dejaron en el mundo de las telenovelas turcas. También copyright N hemos examinado el impacto global de Senu con diéresis al CAPM, y el fenu superíndice 3 menos fan que se generó superíndice 3 alrededor de la serie. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparo un dolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que significa la K en el brazalete de Ande? ¿Creen que Alguenedú a volveru, N a estar juntos Ande y Kerem? Du copyright genme sus comentarios acu abajo, los estaru copyright leyendo con mucho gusto. Y por último pero no menos importante si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos sobre las novelas turcas y sus estrellas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor como la vida, es tú lleno de misterios y sorpresas. Hasta la superíndice 3 Sima.